Muy amados hermanos, les saludamos y bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen quienes puedan. Compartamos la lectura, Mateo capítulo 16. Amén. Mateo capítulo 16. Vamos a leer allí entre el versículo 15 y el versículo 20. Entre el verso 15 y el verso 20 de Mateo 16, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 15 dice, Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Amén al Señor. En alguna sesión anterior, por este mismo canal, obviamente, hemos examinado, hermanos, amigos, cómo es que Jesucristo pregunta a los discípulos la opinión de la gente respecto de él, y habida respuesta de los discípulos, él entonces se enfrenta a ellos para decirles es necesario que cada uno de ustedes tenga una opinión, que cada uno de ustedes tenga una declaración, tenga una palabra respecto de qué ven, qué opinan acerca de mí. La Escritura en esto es muy clara. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el apóstol Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 10 para decir que si ustedes creen que Jesucristo el Señor, después de morir y ser sepultado, el Padre le levantó de entre los muertos, bueno, si confesares, si crees con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, seréis salvos. El Señor le dice a los discípulos, y bueno, ¿y vosotros? ¿Qué opináis de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y surge Simón para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es interesante, yo solo debo este día tratar dos cosas puntualmente, pero es interesante cómo el Señor le dice a Simón, mira, esto no te lo reveló o no te lo enseñó carne ni sangre. Esto no se aprende ni en la casa, ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los centros de teología. Esto no se aprende por participación humana, dice, sino que esto solo se recibe por revelación. ¿Qué le había dicho Simón? Tú eres el Cristo, eres el ungido de Dios, eres el Mesías prometido, eres el Cristo, dice, el Hijo de Dios. Oh, aleluya. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, en el versículo 27, Él va a decir, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y atienda, por favor, si puede. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre.
Por tanto, nadie puede revelar al Hijo si no lo revela el Padre. Nadie podía tener un más alto testimonio allí en Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo es bautizado. Nadie podía dar una referencia más concreta, más específica, más profunda, más definitiva que el hecho de que se abran los cielos cuando Jesucristo fue para ser bautizado por Juan en el Jordán. Nadie más podía dar un testimonio como aquel que surge cuando se abren los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Señor Jesucristo toma eso y le dice a Simón: tú eres de altísima bendición, siéntete muy lleno de la gracia del Señor, muy bendecido, porque lo que acabas de decir, lo que ha surgido de tu corazón, no es una palabra cualesquiera, no es aprendida por la enseñanza de hombre, sino que en ti hay un trato del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que está tratando contigo. ¡Aleluya! Y cada vez que el Espíritu de Dios trata con alguien, eso provoca cambios profundos, cambios de vida nueva, cambios en la forma de enfrentar lo que viene. El Señor le dice: mira, Simón, te tengo que decir esto. 1, tú eres Simón, hijo de Jonás. Has declarado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, en esa relación nos vamos a manejar. Tú eres Simón. Sin embargo, a partir de ahora y por la revelación que ha venido a tu vida, quiero decirte que habrá cambios profundos en tu vida. Deja de ser Simón y ahora, a partir de ahora, eres Pedro o Petros, según el griego. Eres una piedra. Pero inmediatamente le va a decir: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amigos y hermanos, hemos conversado en alguna sesión anterior cómo es que la iglesia está fundamentada nunca en Pedro, sí en Cristo, porque Él es la roca, Pedro es solo una piedra pequeña. Lo hemos conversado, le invito a verlo si tiene oportunidad. Pero quiero decir dos cosas. La primera es que el Señor dice: sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración, sobre este principio de vida, sobre este trato del Espíritu que revela a Cristo como el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Por eso el nombre de esta predicación, la iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Escritura acerca de la iglesia del Señor? Acompáñeme brevemente, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, hacia el lado derecho en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12. En el versículo número 3, por causa de la declaración de Pedro, no por causa de la declaración de Simón, a quien el Señor le pone por nombre o por sobrenombre Petros. 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie, mire por favor, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que esté bajo el Espíritu del Señor, nadie que hable por el Espíritu palabra de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o fuera de la casa, ¿no? O bajo maldición. Y dice: nadie, atienda esto, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor le dice a Simón: bueno, tú eres bienaventurado porque estás hablando
lo que recibes por revelación de Dios, lo confirma el apóstol Pablo cuando él declara que si el Espíritu opera en alguien, el Espíritu está trabajando, gobernando la vida de alguien, entonces lo que surge de allí es un entendimiento superior, es una palabra superior que muestra, que permite confesar que Jesucristo es el Señor. Eso es, Él es el gobierno, Él es el dueño, Él es el todopoderoso. Él es el que tiene propiedad, como lo va a decir aquí en Mateo 16. Él tiene propiedad para, en el verso 18, decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Ay, ¿por qué la iglesia es de Él? Porque si usted me acompaña a Hechos capítulo 20, mire, por favor, el versículo 28, que el apóstol Pablo está hablando con algunos ancianos que habían venido de Éfeso a Mileto. Con estos ancianos, Pablo se despide de ellos porque él tiene que atender otras actividades. No tengo tiempo para entrar en el detalle, pero se está despidiendo de ellos y los está comisionando a que cumplan una responsabilidad como obreros del Señor. En el verso 28 va a decir, por tanto, dice Pablo a estos ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, leo correctamente de nuevo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o ancianos o los que gobiernan para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. La iglesia debían apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró o Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué la iglesia es del Señor? Simplemente por eso, porque Él la compró, porque Él pagó precio por ella. La iglesia es de aquel que paga el precio, es de aquel que compra. La iglesia es de aquel que toma la propiedad a través de un alto precio. La iglesia no le pertenece a cualquiera, no le pertenece. Entonces, claramente es un error, amigos, hermanos, hablar de la iglesia del pastor Pérez, la iglesia del obispo González, la iglesia del jerarca tanto. No es la iglesia de este, no es la iglesia del otro, no es la iglesia del que más o menos predica, no es la iglesia del que tiene un número mayor o menor de congregantes. La iglesia no tiene nadie en la tierra que sea su dueño. El dueño es uno solo, es aquel que le compró a través del tremendo sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia es del Señor. Por eso que en Mateo 16, 18, el Señor le dice a Simón, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la iglesia es de Él, es que el que la edifica es Él. No puede edificarla otro. La iglesia es de Él. Cuando el Señor manda a Moisés que construya el tabernáculo, le dice muy bien, tú vas a hacerlo físicamente, pero lo vas a hacer conforme a esta forma, a esta medida, de esta manera. Y le dice, lo harás conforme al modelo que te fue mostrado en el Sinaí. Cuando finalmente Salomón tiene que construir el templo de Dios allí en Jerusalén, David, su padre, le dice muy bien, hijito, aquí están los materiales, pero sobre todo aquí están los planos que el Espíritu de Dios me ha mostrado, porque deberá hacerse conforme a la manera, la forma, las medidas que Dios ha establecido, porque el templo es para Él, no es para los hermanos, no es para el pastor,
No es para tener mayor o menor connotación. El templo es un lugar donde se reúnen los hijos de Dios con un solo propósito: proclamar, alabar, dar gloria, dar alabanzas a aquel que les compró, a aquel que les ha hecho sus hijos, a aquel que les ha prometido herencia con él en el reino de los cielos. Para eso se reúne la iglesia, para eso se reúne la casa del Señor. Para que Cristo sea el centro de todo, para que Él sea, como dice Pablo a los Efesios, el todo en todos. Por lo tanto, si la iglesia es del Señor, ¿quién la construye? Jesucristo dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo hace? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Por favor, si tiene una Biblia, usted puede acompañarme a leer y verá que está escrito de la manera que intentamos reproducirlo sin quitar y sin agregar. Esperamos en la gracia del Señor. Efesios 4:11. Y Él mismo, es Cristo el Señor. Si lee el verso 10, dice que el que descendió, o sea, el que vino del cielo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Aleluya, una vez resucitado. Es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo el Señor y ese proceso precioso para nosotros, doloroso para Él, del misterio de la piedad. Cuando Cristo muere por nosotros, es sepultado, pero el Padre con poder le levanta de los muertos y le sienta a su diestra lleno de gloria. Bueno, verso 11, y Él mismo, Cristo el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituye? Nunca es para beneficio personal. Nunca es para darle categoría a un hombre. Nunca es para que se le rinda alguna pleitesía a algún obrero del Señor. Nunca. Él los constituye, verso 12, a fin de que trabajen perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. La edificación, mire pues, la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que el Señor constituye estos ministros. Apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, pero dice que los constituye para que ellos, bajo instrucción, bajo palabra del Señor, ellos perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, esto es, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo es que Cristo cumple aquello de sobre esta roca edificaré mi iglesia? Básicamente con dos cuestiones fundamentales. Primero, que en la iglesia debe estar claramente determinado quién es el centro de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia, quién es el que gobierna la iglesia, de quién se habla en la iglesia, de quién se enseña, a quién se le canta en la iglesia, cuál es el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Una iglesia que lo entiende así significa que tendrá ministros que nunca hablan de ellos, que nunca traen temas bonitos para que la gente esté contenta y se entusiasme y ofrende, sino que tendrán ministros que hablarán de Cristo el Señor. Tendrán ministros que tomarán la palabra del Señor para compartirla, porque como el que edifica es Cristo el Señor, porque la iglesia es suya. Entonces, si la iglesia es del Señor, Cristo el Señor la edifica a través de sus obreros, pero con el clarísimo entendimiento de que todo obrero, todo siervo del Señor solo es un comisionado, solo trabaja por mandato, por mandamiento, por comisión del Señor. Y hay que estar atentos a dar una buena comisión, un buen resultado, un buen informe de la comisión recibida, porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Entonces lo que digo no debe ser conforme a lo que yo quiero, sino a lo que el Señor quiere.
Lo que enseño debe estar conforme a la palabra del Señor, sin salirme nada para allá y nada para el otro lado. Para que la iglesia sea edificada, necesitamos absolutamente ser estrictos y ser fieles con la palabra del Señor. Porque todo lo que no esté en la palabra del Señor va a ser algún aporte humano. Y el aporte humano no está contemplado en lo que el Señor tiene dispuesto como materiales para edificar su iglesia. Acerca de eso vamos a estar conversando. Le invitamos a que estemos juntos. Le invitamos a compartir. En una próxima oportunidad debemos trabajar cómo es que se desarrolla un proceso, un breve ciclo, que a veces no es tan breve, para que en nosotros se construya, el Señor construya en nuestras vidas su amada, su santa iglesia, y nosotros seamos parte del gran templo de Dios que vive y reina para siempre. Deseamos que el Señor le bendiga, deseamos que el Señor siga con usted y en usted, el Señor cubra la casa. Amén.